Buenas. Bueno, primero que nada, saludar la presencia, agradecer por haber venido. La actividad que organiza la Universidad de la República para debatir acerca de las posibles consecuencias a la seguridad ciudadana y los derechos humanos en el Uruguay contemporáneo, en el marco de la discusión enmarcada en el plebiscito que va a ocurrir en el mes de octubre en nuestro país. Para comenzar, va a dar unas palabras el rector de la Universidad de la República, el profesor Rodrigo Arín. Buenas tardes a todos. Muy brevemente, la idea es saludar la organización de este evento por parte de la comisión que fuera designada oportunamente por el Consejo Directivo Central y aprovechar para hacer unas breves reflexiones sobre la pertinencia de esta actividad y el vínculo entre autonomía universitaria y laicidad. Ni la autonomía universitaria es una entelequia, ni la laicidad es sinónimo de pasividad. La autonomía universitaria es un concepto intrínsecamente multidimensional y no es reductible a aspectos exclusivamente de gestión. Dos de sus pilares centrales están proclamados en la propia ley orgánica. En primer lugar, la obligación de contribuir a la comprensión de temas de interés general y propender a su comprensión pública, y con ello la potestad de expresar su propia opinión institucional. El segundo pilar, que es intrínseco a la vida autónoma universitaria, es la defensa y el ejercicio de la libertad de opinión fundada en su más amplia expresión. Ni los argumentos vertidos en actividades universitarias como esta genera compromiso a ninguno de sus integrantes, ni las posibles expresiones institucionales exigen adhesión vinculante a ningún universitario. Ambos pilares no son una elaboración discursiva de lo del arte, los proclama la ley orgánica. En su artículo 2, imponiendo la sublime tarea de contribuir a la comprensión de los problemas de interés general, y en el artículo 3, proclamando la libertad de opinión, y dice textualmente la ley orgánica, se reconoce a todos los integrantes de los órdenes el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica de todos los temas, incluso aquellos que hayan sido motivo de pronunciamiento expreso de las autoridades universitarias. Es en clave de estos dos pilares de la autonomía que se concibe y desarrolla esta actividad, asumiendo la laicidad como principio rector respecto a marcos valorativos y opiniones, pero exigiendo simultáneamente la fundamentación racional y el ejercicio del debate informado como fuente de formación de opiniones. La laicidad universitaria no es ni puede ser un concepto de neutralidad ética. Es una forma de compromiso decidido con la libertad de pensamiento y el bienestar social. Vaya, si el tema de la convivencia ciudadana y su vínculo con la política de seguridad son un tema de interés general que requiere la opinión de la universidad. Por supuesto que la universidad tiene la obligación legal y el compromiso ético de poner el conocimiento generado y la información sistematizada a nivel universitario a disposición de la sociedad. Por esto, el Consejo Directivo Central creó una comisión con la finalidad de convocar a la pluralidad universitaria con tal objetivo. La comisión creada relevó líneas de investigación y docentes referentes en temáticas de seguridad, violencia, criminalidad, medios de comunicación, etc. Relevamiento que sustentó la convocatoria a la que hoy estamos sujetos. Convocatoria a aportar elementos para discutir esta propuesta de reforma constitucional. En ningún momento se preguntó cuál era la oposición de los convocados frente a la reforma, sino que se valoró su trayectoria académica sobre las temáticas. Esta casa, que concentra el 80% de toda la actividad universitaria del país, no se concibe sin la pluralidad. Analizar, criticar y aportar una propuesta de política tan relevante como la reforma que se ha dado a llamar por sus impulsores Vivir sin Miedo es parte de las finalidades intrínsecas de esta universidad y cualquiera que sea una institución que se precie ser universitaria. Es nuestro aporte al debate democrático y plural, de un papel distinto al que tienen otros actores. La laicidad no es presidencia, sino compromiso con hacer dialogar disciplinas y enfoques distintos para mejorar la calidad de la convivencia social. Construir opinión pública
Colaborar a que el debate nacional se funde en argumentos sólidos y que las opiniones de los actores, entre ellos la propia universidad, que puede y debe expresarse con respecto a esta reforma, es parte de nuestras misiones institucionales. Por esta razón, corresponde agradecer el trabajo de la Comisión, a los expositores el día de hoy y dar comienzo a una actividad tan necesaria como se está haciendo. Muchas gracias. Hola. Bueno, antes de presentar a los y las expositores, queríamos recordar que esta actividad se está transmitiendo por audio, el audio de esta actividad por el canal de YouTube de Lodelar y luego va a ser subida con el video. Bien, agradecemos a los panelistas y las panelistas de hoy que nos van a aportar sobre esta temática, cada uno y cada una de su disciplina. Estamos recibiendo a Natalia Ubal, que es licenciada en Comunicación por la Universidad de la República, doctora en Comunicación por la Universidad de La Plata, es coordinadora de la sección académica de periodismo de la Facultad de Información y Comunicación y docente de periodismo de esta institución. Es corresponsable del curso interdisciplinario Seguridad y Medio de Comunicación del área social y artística de nuestra universidad. Es corresponsable del proyecto Castigo, Delito y del Proceso Penal en el Uruguay, financiado en 2019 por el Fondo Universitario para contribuir a la comprensión pública en temas de interés general de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, junto con docentes de Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Derecho. Ha sido periodista y editora de La Diaria desde su fundación en el año 2006 y actualmente es editora de la sección Postura de La Diaria y coordinadora periodística del proyecto Río Diario. Su exposición se centrará en el rol que cumplen los medios de comunicación en la construcción del discurso de la seguridad pública. También estamos recibiendo a Luis Eduardo Moraz, que es doctor en Sociología por el Instituto Pesquisas de Río de Janeiro, profesor titular de Sociología y director del Instituto de Sociología Jurídica, Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es miembro de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y en su exposición abordará algunos mitos existentes en el imaginario colectivo y en el sistema político en torno al delito y la seguridad ciudadana y sus consecuencias en diversos planos: políticas sociales, derechos humanos, administración de justicia, privación de libertad, educación, etc. Hablará también Emiliano Rugido, formado en Sociología por la Universidad de la República, con posgrados en Políticas Públicas por la Universidad de Chile y maestría en Ciencias Sociales por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es investigador del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y de la Violencia de la Universidad de la República y en su presentación se enfocará en los impactos que cabría esperar ante una eventual aprobación de la reforma de Vías y Miedos. Luego de analizar los componentes propuestos por esta iniciativa, procurará señalar algunos elementos que deberían ser ubicados en el centro de la agenda de seguridad pública en los próximos años. También recibimos a Nidia Vizcardi, docente investigador en el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Coordinadora del Grupo de Trabajo CLACSO, Violencia, Seguridad y Obstáculos de la Ciudadanía. En su presentación planteará en qué medida la reforma podría profundizar las causas institucionales de la violencia en Uruguay. Ello tanto a partir del modo en que denuncia el problema de la seguridad como la naturaleza de las iniciativas que impulsan en relación a la transformación policial y militar. A su vez, intentará apuntar algunos elementos propositivos vinculados a la consolidación del trabajo de transformación de las instituciones de control social. Cada uno de los expositores hablará de 15 y 20 minutos. Al finalizar las exposiciones, van a responder algunas preguntas que se podrán entregar por escrito aquí abajo durante las exposiciones. En el caso que deseen que las preguntas sean respondidas por alguna de los panelistas en particular, si se aclara mejor ahí. Bien, entonces damos inicio entonces a las exposiciones y para comenzar nos va a hablar Luis Eduardo Moraz. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un gusto, un honor participar de esta importante instancia
instancia universitaria. A mí me gustaría referir a dos aspectos de la reforma. El primero de ellos, más vinculado al contenido específico, si se quiere, el contenido más técnico de la propuesta, de esas 4 modificaciones que se proponen realizar, someter a plebiscito. Y en segundo lugar, algo más amplio, o sea, los efectos simbólicos que esta reforma tiene en la agenda política, en la construcción, en definitiva, de la sociabilidad en la realidad uruguaya actual. En este sentido, creo que, como dice Michel Foucault en una obra clásica, Las palabras y las cosas, lo que es posible de ser pensado en una época tiene ciertos límites. El pensamiento tiene una edad y una geografía, lo dice Michel Foucault, y en ese sentido hay cosas que son imposibles de ser pensadas fuera del marco cultural que marca una época. Pongo siempre como ejemplo un libro que a mí me parece muy marcante para el tratamiento de estos temas, y es la tesis doctoral publicada en el año 1910 por un dirigente del Partido Nacional, un abogado recién recibido, dirigente del Partido Nacional, Washington Beltrán, prematuramente desaparecido, que en el año 1910 publicó un libro llamado Cuestiones sociológicas, lucha contra la criminalidad infantil. O sea, en 1910 era posible de ser pensado una cuestión sociológica en torno a la criminalidad infantil. El libro es sumamente interesante porque la mitad de él se dedica a enumerar una serie de causas, de problemas sociológicos que hacen a la cuestión criminal juvenil. La segunda parte se dedica a buscar modelos innovadores, los modelos más prestigiosos, los modelos más avanzados existentes en el mundo para que la privación de libertad cumpliera la función que debe cumplir en el ámbito adolescente. Yo creo que ese libro, ese texto, esa composición de lugares, esa conformación del pensamiento, ese universo de ideas, que por supuesto eran tributarios de una época, Washington Beltrán está pensando en un modelo higienista, en un modelo claramente positivista, pero detrás de la cuestión criminal era posible ubicar una cuestión sociológica que nos podría aplicar ese tipo de comportamiento. Yo creo que hoy esa configuración del pensamiento ha desaparecido. Hoy en día hablar de una cuestión social detrás de la cuestión criminal es motivo de escarnio público, es motivo de denostamiento, es motivo de severas acusaciones en las redes sociales por considerar que o bien no somos intelectuales románticos, ingenuos, o que estamos claramente sesgados por un problema ideológico que nos impide entender cuál es la situación de la seguridad ciudadana actual. En Brasil ya se le puso un nombre a eso, son los bandidólatras, aquellos cómplices de los bandidos, fascinados por la realidad de los bandidos, que exigen algo tan inusitado, algo tan extraviado, algo tan ideológico como las libertades procesales, las garantías procesales, el principio, la aplicación del principio de presunción de inocencia, por ejemplo, una condena justa, acorde al daño producido. Bueno, esas mentes extraviadas que hoy están pidiendo ese programa tan radical que tiene 250 años, que en realidad marcó todo el Estado liberal de derecho, bueno, hoy es imposible de ser pensado. Yo creo que, en cierta medida, la reforma es posible de ser pensada en un contexto cultural, en un clima cultural, donde aparece ese tipo de reflexión. En ese sentido, hoy en día se ha impuesto la idea de que un delincuente no puede ser otra cosa que un delincuente. Ese modelo, la idea de que no hay ningún condicionamiento estructural, no hay ninguna historia previa, no hay ninguna vulneración de derechos previa, no hay ninguna omisión estatal, sino que un delincuente es un delincuente porque así tomó la decisión, es un oportunista racional que evalúa costos y beneficios y que se produce en la vía delictiva. Todas las propuestas que están en este momento en discusión por el sistema político digo, todo el espectro político prácticamente, refieren a la persecución criminal, a una política criminal basada en la punitividad como el exclusivo
argumentos. Yo creo que por ahí están las condiciones de posibilidad para que la reforma haya tenido una adhesión tan importante y a su vez, la reforma retroalimenta ese tipo de debate, realimenta ese clima cultural donde aparece una propuesta claramente regresiva, tanto en términos absolutos, a los derechos, a determinado nivel de desarrollo del derecho penal, a las garantías procesales, como en términos relativos. Ese espíritu que permeó el Uruguay, que permitió durante mucho tiempo, durante gran parte del siglo XX, en construir ese mito de la sociedad amortiguadora o el país de cercanía, hoy no aparece presente. Hay aquí una demostración, son esta propuesta de reforma constitucional. En ese sentido yo creo que la reforma introduce, habilita la incorporación de normas penales, principios de política criminal a nivel constitucional. Constitucionaliza lo que puede ser resuelto por reformas legales o cambios institucionales. Eso es muy claro, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las penas. Una de las medidas es el cumplimiento de las penas. En realidad, eso ya puede ser perfectamente realizado y viene siendo realizado, ahora lo desarrollo un poco más, a través de, por ejemplo, directrices de la Fiscalía General de la Nación o a través de acordados de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de los allanamientos nocturnos, también perfectamente pueden ser resueltos a través del mecanismo institucional, como por ejemplo mejorar la inteligencia policial y combatir el narcomenudeo sin necesidad de recurrir al allanamiento nocturno. Yo creo que la reforma constitucional, no digo que esta sea la voluntad explícita, manifiesta de aquellos que la promovieron, pero creo que sí, la reforma constitucional se constituyó en un factor relevante del militarismo. O sea, el surgimiento, el factor militar como un elemento central en la discusión pública de los problemas sociales. Por supuesto, vuelvo a decir, no sé si la intención de la reforma, de los promotores de la reforma es esa, pero en definitiva contribuyó a algo que ya estaba presente. Un ejército nacional que se hace cargo de determinados problemas sociales, como por ejemplo una propuesta educativa disciplinaria para los niños. ¿Sí? En definitiva, un ejército, unas Fuerzas Armadas que trasciende el rol específico que tienen asignado de defensa nacional para incursionar en un conjunto de problemas sociales como son los que tienen que ver con el delito y la criminalidad, y que en definitiva luego no puede llamar la atención que esa sensibilidad se exprese a nivel electoral. O sea, no hace parte de una dinámica específica. Yo creo que la reforma no tiene por qué, y sería imposible que así fuera, que incorporara aquellas soluciones que efectivamente nos puedan servir para atender qué es lo que está en el fondo del problema de la seguridad ciudadana. Me refiero a que cada año se procesan 15.000 personas, son procesadas por la comisión de distintos delitos. De esas 15.000 personas, 6.000 son menores de 25 años. Yo creo que el nudo, el centro de la cuestión está ahí. Por supuesto, no es la reforma constitucional el instrumento, pero cierto es que nos quita fuerza, nos quita energía, nos quita tiempo de pensar cuáles son las verdaderas soluciones y estamos discutiendo definitivamente si allanamientos nocturnos sí, allanamientos nocturnos no. Estamos discutiendo algo que no hace al nudo del problema que la sociedad uruguaya tiene. No hace, por ejemplo, al nudo del problema que tiene Uruguay con los 11.000 presos que tiene actualmente y los 15 o 20.000 presos que habrá de aquí a poco si se implementan las políticas criminales que actualmente se están discutiendo. En un contexto de restricciones fiscales, como parece ser el próximo gobierno, no deja de ser preocupante qué va a pasar con el sistema carcelario de 15, 20.000 presos, tal como se viene proponiendo por el sistema político. Entrando un poco a los 4 puntos, yo decía los allanamientos nocturnos. En el año 2016, en los últimos años,
se han cerrado 600 bocas de pasta base, 600 bocas de venta de droga, fundamentalmente pasta base. En promedio, los allanamientos nocturnos, ¿cuánto incrementaría el cierre de bocas? Porque la lógica del allanamiento nocturno es justamente atacar el narcotráfico. En realidad el narcotráfico no lo ataca el allanamiento nocturno, ataca el narcomenudeo, que no es lo mismo, yo creo que no es lo mismo, porque una cosa son los 1.200, 1.300 personas que son procesadas cada año por violación a la ley de estupefacientes, la inmensa mayoría de ellos vinculados al narcomenudeo, que hacen parte de esas 600 bocas que se cierran cada año, y otra cosa es el narcotráfico, que básicamente uno puede decir, bueno, del narcotráfico se encarga los juzgados especializados en crimen organizado. Los juzgados especializados en crimen organizado en el año 2017 procesaron a 2 personas. ¿Sí? Yo creo que ese es el problema. En definitiva, la reforma con el allanamiento nocturno para atender el problema criminal que generan las bocas está definiendo un problema, está contribuyendo a la definición de un problema. El problema, nos dice hoy la inmensa mayoría del espectro político, y es prácticamente el consenso generado en el imaginario popular, empieza en la droga y termina en la rapiña. ¿Qué pasa antes de la droga? Bueno, eso no es problema mío, eso no es problema nuestro, ¿sí? Que lleva a una cantidad muy importante de jóvenes a el consumo problemático de droga. No es un problema de la sociedad uruguaya, no es un problema realmente de seguridad a ser atendido. ¿Qué pasa después que la persona cometió la rapiña? Bueno, tampoco es un problema, lo depositamos en una cárcel por el mayor tiempo posible, sin interesarnos demasiado. Entonces yo creo que, en definitiva, este tipo de respuesta lo que hace es alimentar esa lógica de enfrentamiento del problema. Después hay 2 medidas que tienen que ver con la eliminación de los beneficios y el cumplimiento total de la pena y la reclusión permanente revisable. El cumplimiento total de la pena, bueno, eso ya en definitiva es un logro de la reforma, de la misma manera que el intento de reforma para bajar la edad de imputabilidad penal votado en el año 2014 generó toda una legislación muy represiva para los adolescentes. Muchas de las normas consideradas por los expertos, que acá veo la doctora Mariana Malet, como inconstitucional y aprobada, en definitiva, en esa dinámica que generó el proyecto de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad en 2014, yo creo que este proyecto también, en definitiva, viene arrastrando una serie de medidas, como la ley 19.653, que termina con las libertades anticipadas, ¿sí? Ya hay un proyecto para ser tratado que elimina las libertades vigiladas. La Suprema Corte de Justicia, el ministro Echeverría, hace poco señalaba que tiene un criterio muy restrictivo para las libertades por gracia, o sea, lo que es una facultad de la Suprema Corte de Justicia, de que aquellos condenados que tienen determinadas características se les pueda otorgar la libertad por gracia, ya no se aplica por el clima de inseguridad existente, lo cual nos puede llevar a preguntarnos si los jueces son agentes de seguridad pública o tienen que hacer cumplir la ley. ¿Sí? En los hechos, la Suprema Corte de Justicia ya no hace visitas de cárceles, sino ya lo va a hacer por videoconferencia. Las salidas transitorias, bueno, se han restringido, en los hechos se han restringido, y todo eso genera una dinámica, una mirada sobre el sistema carcelario donde lo único que importa es, en definitiva, tener a las personas presas por el mayor tiempo posible, ¿sí? Una cárcel que todos reconocemos no cumple con las funciones fundamentales de la cárcel, no disuade, porque ya encontramos varias generaciones de personas que tienen familiares que están presas, no incapacita, porque mientras está en la cárcel, en definitiva, se siguen cometiendo delitos,
¿sí? Y además muchas veces los problemas que se generan dentro de la cárcel se trasladan a los barrios, ¿no? Se habla de una cultura carcelaria transmitida a los barrios, ni que hablar a través de los hijos de los presos que van percibiendo cómo es el tratamiento que se le da a ellos, que son inocentes dentro del sistema carcelario. Yo creo que no cumple la función de disuadir el delito, no cumple la función de incapacitar al delincuente y ni que hablar la posibilidad de rehabilitarlo, que es la otra función esperada de la cárcel, con índice de residencia del 65%. Bueno, la cadena perpetua revisable, ¿qué sentido tiene cuando tenemos una pena de 30 años más 15 de seguridad eliminativa? ¿Qué tipo de delitos en realidad se reducirían? Son muy restringidos y realmente no hace demasiado sentido. Me queda la más polémica, estoy pasado del tiempo, pero lo que podríamos llamar la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares, bueno, realmente la experiencia comparada es extremadamente negativa, no hay ninguna evidencia científica que diga que vaya a mejorar, y no es esperable mejorar que con 2.000 nuevos funcionarios dedicados a la seguridad se mejore lo que no lograron los 30.000 policías. ¿Sí? Introduce además algo que no deja de ser sumamente llamativo. Parecería ser que trasladar 2.000 funcionarios del Ministerio de Defensa, 2.000 soldados, a cumplir funciones de seguridad no afectaría para nada a la defensa nacional, que es la función primordial, esencial de las Fuerzas Armadas. De manera tal de que sería perfectamente posible, si esta reforma no sale, que alguien presentara en la próxima legislatura un proyecto para eliminar las 2.000 vacantes de un personal que es absolutamente sedentario, porque no se resentiría la pérdida de 2.000 militares que saldrían a cumplir funciones de seguridad pública. Uruguay ya tiene muchísimos policías. Se ha puesto como ejemplo de la Guardia Nacional España, pero España tiene 200 policías cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene 800 policías cada 100.000 habitantes. En definitiva, esta reforma que le da un nuevo rol a las Fuerzas Armadas no es bienvenida ni por la policía, que en definitiva los puede percibir sin ningún lugar a dudas como un elemento deslegitimante de lo que viene haciendo, ni tampoco es bien recibida por los propios protagonistas de ese cambio que es la Fuerza Armada. Gracias, en todo caso, hay una segunda vuelta. Muchas gracias por las palabras, profesor Moraz. Continuamos ahora con la palabra de Natalia Gual. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo me voy a referir, no voy a hablar directamente de la reforma, disculpen, pero voy a referirme al vínculo entre los medios de comunicación y la construcción de la seguridad, de la agenda de la seguridad pública, a partir de las reflexiones que hay en el campo de la investigación en comunicación sobre este tema. La pregunta por los efectos que tienen los medios de comunicación, ya sea en los comportamientos, en las actitudes o en las opiniones de las personas y de los colectivos, es una pregunta que atraviesa la investigación en comunicación y que tiene distintas respuestas dependiendo un poco de la perspectiva teórica en la cual nos paremos, ¿no? Y que ha tenido distintas respuestas a lo largo de la historia. Hubo, digamos, un primer momento, no lo llamaría primer momento, pero hubo un momento pongámosle principios de la década, principios del siglo XX, en Estados Unidos sobre todo, donde primó una investigación, desde una perspectiva desde la investigación en comunicación que entendía los efectos de los medios de comunicación como ilimitados, ¿no? Básicamente lo que conocemos como el modelo lineal de Laswell, que entiende que hay un efecto directo y lineal y no condicionado por ningún otro factor de los medios de comunicación masivos y tradicionales en sus audiencias, ¿no? Por ejemplo, traducido al tema de la reforma, cuando escuchamos los discursos públicos, podría traducirse en esta reforma Vivir sin Miedo, un pensamiento del estilo o un discurso del estilo, porque
ponen en los informativos de televisión 20 minutos, 30 minutos de apertura de informativo por día con noticias policiales donde alertan sobre la criminalidad y los altos índices de violencia, etc., podemos suponer que todas las personas van primero a considerar que la seguridad pública es el tema más importante, segundo, a pensar que la situación es un caos y que hay cada vez más violencia, y tercero, a ir y votar la reforma Vivir sin Miedo, ¿no? Me estoy caricaturizando un poco, pero en esa concepción de los efectos directos e ilimitados podríamos llegar a concluir eso. Después, digamos, en el campo de la investigación y comunicación hay distintas perspectivas que superan un poco esta visión de los efectos ilimitados, que entienden que los efectos de los medios están, valga la redundancia, mediados por distintas, y otra redundancia más, mediaciones. Hay un autor que conceptualiza el tema de las mediaciones, que se llama Jesús Martín Barbero, donde dice, bueno, que ese vínculo entre los medios y sus audiencias está condicionado por varios factores, que no solamente son los factores duros, digamos, como los factores sociodemográficos, como la edad, como el sexo. Por ejemplo, en el caso de la reforma Vivir sin Miedo, yo supongo que si se hicieran estudios de recepción sobre cómo, por ejemplo, la cadena nacional de La Rañada o sobre cómo los medios hablan sobre la reforma, seguramente las lecturas sean distintas por edad, ¿no? Que haya un corte por edad. Por ejemplo, la conceptualización o las connotaciones que podemos tener sobre las Fuerzas Armadas, o que puede tener sobre las Fuerzas Armadas una persona de 20 años que viva en un contexto familiar donde el tema de la dictadura esté ausente de la conversación cotidiana, es distinta que la recepción que puede tener una persona que vivió la dictadura y que en ese signo, digamos, Fuerzas Armadas puede depositar mucha amargura y mucho odio, o puede depositar, puede verlos como la salvación, ¿no? Puede tener una connotación positiva o negativa. Pero seguramente va a haber un corte ahí en la recepción por edad. Y después hay otros factores que tienen que ver con el territorio en el que vivimos. Hay estudios de recepción que hacen investigadores, por ejemplo, en Brasil, que llegan a la conclusión de que la recepción de las noticias policiales es muy distinta en los barrios donde los niveles de criminalidad son muy altos que en otro tipo de barrios, por ejemplo. O bueno, en las favelas allá, ¿no? En realidad lo que llegan a la conclusión es que las noticias sobre esos barrios son recepcionadas de manera subalterna, diríamos, ¿no? De los mensajes hay algunos autores que dicen que se puede hacer una lectura dominante o subalterna. Dominante es que vos aceptás todas las pautas que te propone la codificación del medio, y subalterna es que las cuestionás y las revertís a veces, ¿no? Entonces, hay algunos autores, estos investigadores de Brasil, muestran cómo en los barrios periféricos con altos índices de criminalidad, cuando las noticias refieren al barrio, la lectura es subalterna, y cuando la noticia refiere a otros barrios que ellos no conocen, la lectura es dominante, ¿no? Vieron que hay muchos factores que complejizan esa recepción. Bueno, y podría seguir. Después hay otro, digamos, condicionante, otra mediación que tiene que ver con la perspectiva ideológica del individuo, del colectivo o de la comunidad interpretativa que recibe ese mensaje. Por ejemplo, hay una investigadora argentina que se llama Brenda Focás, que estudia o da cuenta de cómo la recepción de las noticias policiales en los diarios argentinos está muy marcada por la perspectiva ideológica de la persona que recibe o del colectivo y por la línea editorial del medio que consume. Digamos, hay como dos variables que se cruzan ahí, que es línea editorial del medio, perspectiva ideológica de la persona. Y la lectura no es la misma, son lecturas distintas en función de esas variables. Dicho esto, digamos, para de alguna manera complejizar el tema y no entender que cuando hablamos de incidencia mediática estamos hablando de algo absoluto, sino que juega mucho la recepción. Por eso las batallas de la recepción son batallas importantes. Hay un concepto que a mí me encanta de Humberto Eco que él dice que hay que hacer las guerrillas semiológicas, digamos, ¿no? Que la batalla se juega en el campo de la recepción y no tanto en el campo de la emisión, que muchas veces estamos centrados en eso, decimos, cuestionamos a los medios como una generalidad y decimos, los medios pasan 30 minutos policial. En realidad Eco dice, bueno, evidentemente incide el mercado mediático, pero el partido muchas veces se juega en la recepción y se juega con estas múltiples mediaciones que hablábamos, muchas veces grupos de pares, otros ámbitos sociales que no tienen que ver con el consumo mediático. Y
Y bueno, pero dicho esto, digamos, yo creo que hay dos dimensiones de la incidencia de los medios de comunicación en este tema en particular, que puede aplicarse a la reforma Vivir Sin Miedo, puede aplicarse a cualquier otro tema. La primera dimensión es los medios encuadran la realidad. Capaz que muchos por acá conocerán la teoría de la agenda setting, ¿no? Esa teoría que postulaba que los medios marcaban los temas relevantes de discusión en una sociedad. El ejemplo que poníamos, 30 minutos de policial en el informativo, todo el mundo está diciendo que la seguridad es el problema más importante, ¿tá? Si bien vimos que esto es más complejo. Pero en la teoría del encuadre o la teoría del framing propone algo un poquito más complejo, que es, está bien, no solamente los medios te dicen que la seguridad es importante, sino que te dicen qué aspectos de la seguridad son importantes. Y esto es un poco, tiene vínculo con lo que decía Luis Eduardo, de los tipos de violencia, ¿no? O el ejemplo que él ponía del crimen organizado. Los medios, perdón que hable como un abstracto, a mí me molesta muchísimo cuando todo el mundo dice los medios como si fueran algo homogéneo, pero bueno, lamentablemente tengo que generalizar, entonces puede decir los medios de comunicación establecen, tematizan determinadas violencias y otras las invisibilizan, digamos, ¿no? Básicamente. Hay, por ejemplo, yo creo que en Uruguay, eso no es propio de Uruguay, sino que pasa en otros países también, está muy centrada la tematización de la violencia y la criminalidad en las violencias en el ámbito público y en las violencias que tienen que ver con una afectación de la propiedad, ¿no? Ponía el ejemplo de las rapiñas, ¿no? Por excelencia, las rapiñas, los copamientos, son los delitos tematizados por excelencia por los medios de comunicación y son invisibilizados o son tematizados muchísimo menos delitos, por ejemplo, que se cometen en el ámbito privado, como el abuso sexual infantil, que es una emergencia nacional, no sé, es un delito extendidísimo, que se tematiza muy poco, que quizás haya buenas razones para no tematizarlo, como la sensibilidad de proteger a las víctimas, la sensibilidad del tema, u otras que desconozco, pero el hecho, no estoy valorando, sino que estoy describiendo que el hecho es que no se tematiza esa violencia como otras, y no se tematiza, el ejemplo que ponía Luis Eduardo, no se tematiza la violencia cometida o los delitos cometidos por los sectores de altos ingresos. Lavado de activos es un ejemplo, el narcotráfico se concibe como ahí va, como lo importante es el narcomenudeo, lo importante es el último eslabón de la cadena y no el gran narcotraficante que muchas veces está sentado en los círculos de poder. Eso pasa mucho en otros países, pero acá ya va a llegar, digamos, ¿no? Ese lugar de privilegio de los narcotraficantes al lado del poder y la corrupción que trae aparejada. Pero entonces los encuadres tienen que ver con qué violencias se tematizan y cuáles no, tiene que ver con explicaciones que se proponen sobre las causas de la violencia. Esas explicaciones a veces son difíciles de detectar cuando hacemos análisis de medios, porque vieron que los medios tratamos de tenemos como una apariencia de neutralidad o de impersonalidad. De hecho, usamos estrategias para ocultar al enunciador, como por ejemplo no usamos la primera persona, usamos la tercera, y ese tipo, y algunas otras cosas por las cuales nosotros intentamos ocultar que hay una persona ahí que está escribiendo eso o que está diciendo algo, ¿no? Y que está informando y que está condicionando lo que informa. De hecho, tratamos de condicionar lo menos posible lo que informamos. Pero entonces, con mecanismos de análisis de discurso podemos detectar los esquemas de valoración que subyacen en las notas y las causas que se proponen como explicativas de la violencia. Y ahí podemos encontrar como tres grandes grupos, podría decir, por simplificar. Uno que propone un encuadre de que la violencia es un fenómeno individual. Este encuadre, por ejemplo, predominó mucho en el tema de violencia de género antes, digamos, de la época actual, y sigue predominando. Yo, por ejemplo, hace poquito vi en un medio del interior crimen pasional, otra vez, que ya pensé que ya estaba desterrado, pero lo vi hace poco. Entonces es un encuadre que sigue primando. El encuadre de crimen pasional es un encuadre claramente individual, concibe la violencia de género como un fenómeno individual, de pasión, de celos, del momento, y no la concibe como un fenómeno social. Pero también hay encuadres que postulan, por ejemplo, que la causa de la criminalidad y la violencia es que no hay la suficiente rigidez, mano dura con los delincuentes, que se perdieron los valores en la sociedad, etc. Y bueno, hay alguna explicación minoritaria que postula que es un problema de desigualdad social, injusticia, pobreza, exclusión, etc.
Entonces inciden en los encuadres en los medios y por último también inciden los medios en la construcción de identidades, ¿no? Que ese es un rol central que tienen los medios de comunicación, construyen identidades, definen quiénes son los nosotros, quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, ¿no? Y en el caso de las personas que delinquen y de las personas que tienen problemas mentales, son los casos más claros de exclusión discursiva, simbólica de esos colectivos, ¿no? No solamente los excluimos físicamente, hacemos una cárcel y no los vemos, sino que además los excluimos simbólicamente. Cuando decimos, por ejemplo, la sociedad tiene que rehabilitar a los delincuentes, la gente ya no aguanta más a los delincuentes, o sea, los delincuentes no forman parte ni de la gente, ni de ese colectivo abstracto de la gente, ni tampoco de la sociedad, ¿no? Ese es, digamos, lo más flagrante, pero después hay pequeños mecanismos discursivos por los cuales se excluye a esos colectivos. Y eso tiene consecuencias muy fuertes, ¿no? Yo creo que el tema de, por ejemplo, la cadena perpetua, aunque sea revisable, es esa concepción de que nosotros al delincuente, a la persona que delinque, la podemos excluir completamente hasta borrarla del mapa, ¿no? Hasta que se muera en la cárcel, no verla más, ¿no? Es una manera como de exclusión extrema, por más que tenga esa cláusula salvaguarda del tema de que es revisable. Y entonces, eso, y después hay algunos autores que han trabajado como, por ejemplo, se construyen identidades en torno a, o se construyen sujetos peligrosos en torno a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Bueno, Emilia ha trabajado mucho el tema de los jóvenes y la seguridad, y hay una autora mexicana, ya terminó, que se llama Rosana Reguillo, que también investiga sobre el tema vínculos jóvenes, medios y seguridad. Y lo último, también hay un autor que se llama Marcelo Pereira, que es un investigador argentino, que habla de las cartografías del miedo, que dice que los medios construyen cartografías del miedo, o sea, territorializan la violencia, que les va a sonar un conocido, ¿no? No voy a mencionar nombres de barrios, pero se dicen, la violencia se focaliza y de alguna manera es un mecanismo también para extirparla de este cuerpo social que somos en nosotros, ¿no? La violencia está en un lugar y esos lugares ni siquiera forman parte de nosotros, ¿no? Se excluyen territorialmente. Bueno, esto eran algunos insumos nomás para, ya les digo, no es sobre la reforma en sí, pero capaz que ayudan a pensar el vínculo entre medios y seguridad. Gracias. Agradecemos a Natalia Ubal por su exposición. Recordamos que al finalizar las exposiciones del panel va a haber espacio para responder preguntas. Quienes tengan alguna pregunta sobre las exposiciones, sobre la temática, pueden acercarlas por escrito aquí adelante. Continuamos con las exposiciones. A continuación nos va a hablar Nidia Vizcarra. En primer lugar, quisiera agradecer inmensamente la invitación a este espacio tan importante para poder entre todos debatir y analizar el impacto de esta medida propuesta de reforma constitucional, ya que considero que el diálogo es parte de la construcción de una nueva agenda de seguridad. En este sentido, entonces, intentaré no reiterar los elementos que han sido planteados por los compañeros y, a su vez, intentar dar respuesta a la pregunta respecto de si esta reforma constitucional que se propone tendrá el impacto de reducir la inseguridad en el país, que creo que es lo que está sobre la mesa y lo que es tan sencillo o difícil de explicar cuando las respuestas que uno tiene en algunos aspectos tienen que ver con resultados de investigaciones que son objetivos, que son científicos, pero que en su interpretación también dependen de una concepción política de sociedad que forma parte de la explicación en estos temas. Intentando buscar en los trabajos que conozco, que he leído, que he realizado, me encontré hoy con una cita que quería compartir con ustedes, un informe de Pierre Salamá del año 2008, que decía lo siguiente.
buscando indagar los elementos que reducen la violencia en América Latina. Este informe señalaba, en primer lugar, el aumento de la violencia en función de la urbanización creciente y desordenada, que es muy propio de nuestros contextos de América Latina. En segundo lugar, el aumento de las desigualdades. En tercer lugar, dice el autor, cuando la eficacia del sistema represivo aumenta, la tasa de homicidios disminuye sensiblemente. Esto parecería ir en sentido de lo que la reforma propone, pero veamos de qué habla. Se debe subrayar, sin embargo, que la eficacia del sistema represivo no se puede confundir con una mayor represión. En efecto, esta eficacia se mide por el porcentaje de casos de homicidios resueltos con respecto al total de homicidios. La eficacia del sistema represivo está ligada entonces a la calidad de las instituciones. Si son débiles, el aumento de la represión lleva a un incremento de la violencia. ¿De qué habla el autor? Y, en alguna medida, ¿qué relación tiene esto con los procesos vividos en Uruguay? Nosotros tenemos, evidentemente, una particularidad, como siempre, somos originales en este asunto de que somos América Latina, de que tenemos altos niveles de violencia en relación a nuestro pasado, pero siempre bajos en relación al contexto de América Latina. Y esto debido a que, por un lado, nuestra historia ha mostrado el impacto que tuvo durante los procesos de desestructuración del Estado, en la época neoliberal, con la flexibilización sufrida a nivel del mercado laboral, con el aumento de los niveles de pobreza y de marginalidad durante los años 80 y 90, de un aumento enorme de la violencia social vivida que hace que efectivamente sea un temor real, sensato, el de los ciudadanos al miedo. Hay un miedo que tiene bases reales en nuestra experiencia social. Hay un problema de inseguridad en Uruguay, no es el mayor problema de la realidad social. Todas las investigaciones muestran que efectivamente los uruguayos en relación a otros países tienen más miedo de la inseguridad. Por ejemplo, los colombianos tienen menor sensación de inseguridad que los uruguayos. Esto es de alguna manera un tema sobre el que no quiero ahondar porque toca mucho sobre la cuestión de los medios de comunicación, pero en los países más seguros hay tendencia a tener mayor miedo de todo, miedo de la comida, miedo de las intoxicaciones, miedo del otro, miedo de las instituciones. Entonces no necesariamente el miedo, el nivel de inseguridad tiene una correlación directa con la experiencia de la probabilidad de ser muerto, de sufrir una rapiña. Muy por el contrario, hay más bien una tendencia inversa, ya que son las sociedades más inseguras las que justamente tienen menores niveles de temor e inseguridad de la percepción. ¿Por qué este tema es relevante? Como le decía Natalia, porque efectivamente la reforma parte del miedo desde el punto de vista discursivo, desde esta certeza del miedo. Y hay mucho miedo en Uruguay. Lo que está en debate es cómo podemos reducir una violencia que es real. Creo que en este sentido ha quedado instalado que una política de reducción de la violencia es precisamente una política que va a pasar por la transformación de las sensibilidades, por la transformación de la comunicación en relación al problema de la seguridad. No significa que no se deba hablar de violencia social, pero el Uruguay tiene también otros problemas que han desaparecido de la sensibilidad. Recuerdo que cuando entraba en los centros educativos en los años 90 y preguntaba si existía o no violencia, los directores decían sí hay violencia y la causa son los medios de comunicación, los niños que quedan solos mirando programas violentos, los padres ausentes, la falta de trabajo y el divorcio. 20 años después, los directores dicen hay problemas de violencia porque este lugar está lleno de narcos y de rapiñeros. Punto. Desaparece de la sensibilidad social, la solidaridad, la idea de que la violencia puede ser el resultado de una condición social desigual. Y esta sensibilidad es uno de los primeros impedimentos para instalar políticas de otro orden y es un elemento grave. ¿Qué nos dice también esta cita respecto del Uruguay? El Uruguay tiene esta condición de haber iniciado, después de los años 80 y 90, una serie de transformaciones que intentan impactar
en la seguridad. Algunas de ellas, la mayoría, hacen que tengamos los dispositivos, pero que tengamos que seguir trabajando sobre los dispositivos institucionales. ¿De qué estoy hablando? Con la aprobación de la Ley General de Educación, uno de los capítulos muy acertados fue precisamente el de la educación policial y militar y la búsqueda de su transformación. Este capítulo es un capítulo también del vínculo entre la universidad y las instituciones como el Ministerio del Interior, encargadas de seguridad, que llevó mucho tiempo sostener ese diálogo, porque las heridas de la dictadura en general determinaban en Uruguay y en América Latina un cierto rechazo de la universidad a trabajar con los actores que están a cargo de la seguridad del país, sea científicamente la policía, los militares, y una cierta invisibilidad de la transformación del aparato jurídico que media en este conjunto de relaciones. Nosotros tenemos hoy un conjunto de procesos en curso absolutamente inacabados a nivel de la policía y de esta transformación, pero que esta reforma me parece que justamente desandaría completamente. Es decir, efectivamente todos los días escuchamos y vemos que hay noticias vinculadas a la continuidad de los femicidios porque las mujeres denuncian y una vez que denuncian, a pesar de esta denuncia, quedan de alguna manera desprotegidas y hay ahí toda una secuencia de acciones y de vulnerabilidades a la violencia. Es cierto que la denuncia sistemática de la ineficacia muchas veces del Estado para dar respuesta a algunas demandas está en la base de esta reforma que propone la radicalización de las medidas represivas como respuesta a esta violencia social. No obstante, considero que, en primer lugar, si bien el nivel de racismo social, porque el discurso que defiende la reforma instala niveles de odio y de racismo muy fuertes al hablar de los delincuentes, sin hablar de personas o de ciudadanos que eventualmente en un determinado momento de una trayectoria pueden cometer un delito, asociando además intuitivamente la condición de la delincuencia a la condición de la pobreza, porque en Uruguay no se discute más la cuestión del delito de cuello blanco, evidentemente la corrupción no es tematizada, la violencia institucional de la policía no es tematizada como delito, cuando, y esto creo que los trabajos de Emiliano lo han mostrado muy bien, hoy en América Latina se reconoce, y en Uruguay también, que una de las fuentes del homicidio es aquel cometido por la institucionalidad, por la policía en el trabajo contra la violencia. La tasa de muertes en Brasil de jóvenes y de niños en marcha en manos de la policía, en la tarea de represión, es enorme. La letalidad policial es fuente de violencia. Y en el diagnóstico intuitivo que propone la reforma no se reconoce la posibilidad de una violencia de la institución que forme parte del problema. Yo sustento que justamente en un contexto de instituciones aún débiles y aún en transformación, este tipo de reformas justamente desandaría, no solamente aumentaría la violencia ejercida por estas instituciones, la propia vulnerabilidad de los funcionarios policiales en la situación de allanamiento también aumenta el conjunto de la violencia, sino que precisamente desandaría este difícil trabajo de profesionalización de la policía. Porque efectivamente para resolver casos de homicidio no hay que proceder a golpes de allanamiento y de suspicacia. Hay que tener una policía que sea capaz de tener un razonamiento científico, que tenga las herramientas legales para resolver, para obtener prueba, acusar justamente y llevar adelante un proceso civilizado de resolución del conflicto. No sé si son palabras acertadas, pero me parece que la visión de Estado que sustenta este tipo de políticas puede llevarnos a tener una suerte de Estado pistolero, justiciero, que anda a los tiros tratando de resolver las emergencias de violencia. Y de alguna manera esto desandaría un trabajo que instauró en el país la noción de prevención de la violencia. ¿Por qué podemos hablar de prevención de la violencia? Porque estamos en condiciones hoy, si seguimos
trabajando con conciencia, dialogando y con todos los actores sociales, porque creo que si hay una transformación en el tema de la seguridad, esto tiene que ver con la movilización de los distintos actores sociales por los derechos y por la seguridad, que es también una de las movilizaciones sustantivas que impactó en la modificación de muchos aspectos del Código Penal a través de las demandas de las organizaciones, que es una demanda justamente que toma raíz en la vivencia de lo que fue el proceso no saldado de los delitos de Estado durante la dictadura, y justamente esa experiencia vivida mostró la necesidad de que existan organizaciones sociales que debatan y que promuevan movimientos de corte progresista sobre la seguridad. Y efectivamente hay en Uruguay, y la reforma, creo, la propuesta de la reforma también es expresión de colectivos que tienen visiones distintas respecto de la seguridad humana. Algunas muy reactivas y de corte fascista y otras más progresistas, ancladas efectivamente en una difícil lectura de la solidaridad social. Porque todos los que trabajan en seguridad saben que efectivamente cuando las medidas que se proponen anclan en la experiencia del dolor, de la violencia doméstica, de la víctima, la tendencia es a la venganza. Las políticas sociales efectivamente no son de fácil comprensión desde el dolor, pero toda la investigación muestra que en los países en los que existen soportes económicos, cultura, inversión en sociedad y políticas de seguridad basadas en la profesionalización del trabajo, los niveles de violencia social disminuyen. Y esto es lo que guía la lectura y lo que entiendo que se debe sostener, y en lo cual la universidad juega un rol capital, porque es la que forma a los jueces, a los fiscales, a los operadores, ha sido llamada a dialogar en la formación de la policía y en la formación militar. La profesionalización del trabajo sobre seguridad creo que es un elemento fundamental para desandar la violencia de las instituciones de seguridad, que creo que esta reforma contribuiría a aumentar, y precisamente el problema de que tratamos. Son muchos los elementos que tenía para traer, pero quiero subrayar el peligro en las definiciones, la idea del delincuente, la naturalización del racismo social, que es una ilusión también de las relaciones de dominación que están por detrás de la violencia, sea el patriarcado, sea la clase social, sea la violencia de los sectores dominantes en determinadas instituciones. Hay un sentido de la violencia, y ese sentido usualmente tiene que ver con relaciones de dominación y con procesos de exclusión social y económica. Sí, es difícil explicar y mostrar que los más vulnerables sufren más violencia, porque efectivamente los medios de comunicación tienden a mostrarnos como el sujeto agresor a los más pobres, porque efectivamente la violencia más visible, la que se ejerce a través del cuerpo, es la que suelen protagonizar en el espacio público los sectores más vulnerables, porque la violencia doméstica, que es patrimonio de todos los sectores sociales, la psicológica y la física, es muy invisible, porque la corrupción, porque los delitos económicos, porque la opresión, porque las desigualdades que están por detrás de esas otras redes son difíciles de visibilizar. Me parece entonces que, o por lo menos quiero resaltar en este informe que yo citaba, que quien lo había encargado era el Consejo Europeo en la Dirección General de la Educación, de la Cultura y del Patrimonio, de la Juventud y del Deporte. ¿Por qué hablo o cito cuando veo esta comisión? Porque creo que por ahí hay una respuesta, en el diálogo de saberes, en el activismo social, en la escucha, en la necesidad de luchar por un sentido alternativo de comprensión de las raíces de la violencia, que no es negar la situación de las víctimas, que no es negar el problema, pero que es colaborar a que, por ejemplo, en las instituciones educativas no se naturalice el racismo social y la idea de que
la violencia social es responsabilidad de los adolescentes pobres, que son los que están justamente más vulnerables y vinculados a las redes ilegales, al tráfico y a los fenómenos que tienen que ver con la violencia juvenil, por ejemplo. Si nosotros no desandamos estos sentidos, este tipo de reformas propias del punitivismo penal, que es de alguna manera esta tendencia exacerbada a centrarse en las penas más duras, van a seguir siendo sustentadas no por sectores políticos, porque así está enunciado en los sitios que veo, como una reacción al partido de gobierno y como una respuesta al problema de la seguridad, las dos cosas juntas, y justamente no van a colaborar en resolver este problema. Me parece más bien que lo van a aumentar y lo van a reproducir. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Le damos la palabra ahora a nuestro panelista. Recordamos también que esta actividad está siendo transmitida en vivo, por audio, por el canal de YouTube de la República, y luego va a ser subida con el video también. Le damos la palabra entonces ahora a Emiliano Rufino. Ahí. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, muchas gracias al rectorado por la invitación. Es un placer estar en esta casa y discutiendo temas que son sensibles para el país, con los colegas de diferentes servicios. Yo en los próximos minutos voy a analizar un poco más de lleno la propuesta de la reforma, los posibles impactos de las medidas, y si me resta algo de tiempo sobre el final, que no creo, me gustaría apuntar algunos temas que, como ya mencionaba Leandro, creo que se deben colocar en el centro del debate. Para empezar, como introducción, ¿en qué circunstancias se plantea esta propuesta de reforma constitucional? Un poco de dónde venimos para ver hacia dónde podemos llegar a ir con esta reforma. Sintéticamente, en unas circunstancias de aumento del delito y particularmente de la violencia. Uruguay está experimentando un aumento de los delitos violentos, de los homicidios, de las rapiñas, de la violencia doméstica. Ya no podemos decir lo que decíamos hace unos pocos años, de que somos de los países menos violentos de América Latina, ya estamos a mitad de tabla en Sudamérica, y eso es un problema real. Se habló también de la inseguridad. La violencia y la criminalidad son el tema que más inquieta a los uruguayos, son la principal preocupación de los uruguayos. Eso también genera una sensibilidad al tratar esos temas. Venimos también de unos últimos años donde el gobierno ha hecho mucho esfuerzo por revertir esta situación y no lo ha logrado, supongo, no están felices con los resultados. Se ha triplicado el presupuesto en seguridad, se han hecho algunas reformas bastante importantes, como la reforma de la organización de la policía, la reforma del Código del Proceso Penal y del sistema penitenciario con la creación del INR. O sea, ¿qué cosas se han hecho? Algunas de esas cosas que se han hecho son, creo yo, bastante positivas, y hay acuerdo en relación a eso, me parece, como lo de mejorar los salarios policiales, una cosa que venía muy relegada. En fin, la creación de cargos técnicos penitenciarios, ya los servicios penitenciarios no están en manos de policías exclusivamente. Se mejoró el equipamiento de la policía, en fin, cosas que son positivas. Y varios otros aspectos, en otros aspectos los avances se hicieron esperar o nunca llegaron. En particular, me quiero detener en lo que tiene que ver con la transparencia de las estadísticas criminales, que es bastante poca, cualquiera de ustedes accede a la página del Ministerio. También tenemos una notoria carencia de encuestas de victimización, que son la herramienta que necesitamos para saber cómo funciona el mundo del delito. Porque el delito depende del volumen de delito que tenemos en la sociedad, pero también de la denuncia. Entonces, se necesitan encuestas de victimización para tener una aproximación y una estimación del nivel de subreporte de los delitos. Estas encuestas deberían ser sistemáticas para entender mejor el fenómeno, y es algo que no sucede. Y por último, no tenemos una evaluación de impacto de las políticas y de los programas que van a ser implementados últimamente. Entonces, estamos a ciegas en el diagnóstico y estamos a ciegas también en los resultados de lo que hemos hecho. Desde un punto de vista más sustantivo, si ustedes quieren, la política criminal ha insistido en tocar sistemáticamente una misma tecla. Más policías en la calle, más presos en las cárceles. Y no salimos de eso.
En estos últimos años se han creado la Guardia Republicana, tuvimos mega operativos, operativos Mirador, creación de más cárceles como Punta Rieles y aumentos de penas para algunos delitos, y por ahí iba la cosa. Hubo algunas excepciones, como el plan 7 zonas, pero el modelo fue descontinuado, no sabemos muy bien qué pasó con eso, no fue evaluado, y el modelo como general es más bien punitivo. Queremos capturar a los delincuentes, queremos encerrarlos. Y esto, ya lo han dicho varios de mis colegas, es un enfoque bastante pobre de lo que es la seguridad pública, y omite otras dimensiones que son muy importantes, como la prevención, cómo hacemos para que la gente no llegue a cometer delitos, no se involucre en un delito, y el reingreso a la sociedad de las personas que ya pasaron por el sistema. Entonces tenemos ahí dos eslabones muy importantes que están siendo poco atendidos. Esta propuesta de reforma que estamos discutiendo hoy representa la idea de que hace falta insistir un poco más en lo mismo, en la misma idea, para que al final vivamos sin miedo. Y desde mi punto de vista, entonces, es una profundización de un mismo enfoque que hemos estado presenciando en los últimos años. No se contrapone directamente, entonces, con las políticas que ha desarrollado el gobierno. Y es también más de lo mismo, no solamente desde el punto de vista sustantivo, sino también desde el punto de vista de la forma. No está basado en ninguna evidencia. Los promotores de la reforma, los que tienen la carga de la prueba de decirnos que esto va a funcionar, no han presentado ningún dato, hasta el momento, lo que dice que es el temor de la gente. Lo que respalda esto es el temor de la gente. En fin, entonces no sabemos qué datos respaldan esto, no sabemos qué teorías del cambio existe detrás de estas respuestas, cómo esto podría llegar a funcionar y mejorar la situación de seguridad del país. Es una incógnita. Con todo, no podemos dejar de reconocer que la propuesta moviliza las angustias de la ciudadanía en este contexto de reforma, de campaña electoral, y lograron juntar 400.000 firmas, no es poca cosa. Yo tengo la hipótesis de que parte de la población está tan desesperada que termina apoyando este tipo de iniciativas por razones más simbólicas que instrumentales. O sea, esto es una especie de voto castigo de queremos que mejoren la seguridad. Y de hecho, lo conversábamos antes de subir acá, yo no me quiero arrogar la representación de la comunidad académica, ni mucho menos, pero no conocemos, creo que ninguno de nosotros que está acá, ningún especialista en el área de seguridad, de violencia, gente que produzca conocimiento en Uruguay, que esté refrendando este tipo de reforma, que esté recomendando que la gente vote de esto. O sea, los especialistas de diferentes centros, de diferentes formaciones, en general tienen con matices, por supuesto, sobre algunas medidas puntuales, tienen críticas hasta la propuesta de reforma. Y acá estamos entonces discutiendo unas propuestas cuando necesitaríamos discutir otras, eso lo decía un poco el observador al principio, y todos tenemos un poco de responsabilidad en la pobreza del debate y en el hecho de que el debate político sea este en la actualidad. Todos tenemos una parte de responsabilidad en desarrollar una tarea pedagógica para que la gente pueda entender de que este tipo de medidas, este tipo de modelos no funcionan, este tipo de enfoques no funcionan, pero no solamente para eso, también para que pueda haber alternativas de cosas que son más promisorias y adquiera herramientas de análisis, y es por eso que yo celebro que la Universidad de la República, que tiene un papel clave en ese sentido, tenga instancias como esta. Bueno, en lo que me queda de tiempo yo voy a argumentar de que la reforma no es suficiente, que la reforma no es necesaria, que la reforma no contribuye a mejorar la seguridad pública y que posiblemente tenga efectos contrarios a los que busca. Ustedes saben que, bueno, son 4 las medidas que esta reforma busca implementar para mejorar la seguridad pública en Uruguay. La vamos a tratar una por una porque con fines analíticos es mejor, aunque al momento de votar hay que hacerlo por el todo o nada, ¿no? La primera medida que quisiera discutir es la creación de la Guardia Nacional con 2.000 efectivos militares bien incorporados a tareas de seguridad interna. ¿Qué podemos decir en relación a esto? Bueno, lo primero que podemos decir es que el problema de Uruguay no es que necesita más agentes de seguridad. Tenemos la mayor tasa de policías por cada 100.000 habitantes en América Latina y duplicamos el promedio regional. O sea que nuestros problemas no se deben a la falta de policías. La tendencia también en los últimos años, junto con el aumento del delito y de la violencia, ha sido aumentar la dotación de agentes del Ministerio del Interior. De 2005 a la fecha, un 18%. O sea que ya venimos transitando ese camino de más policías. Y definitivamente tenemos que romper con esa idea instalada de que para mejorar la seguridad siempre tenemos que tener más policías. Hace un par de campañas atrás, no sé si ustedes recuerdan, la mayoría son bastante jóvenes, pero un candidato a la presidencia tenía la propuesta de poner un policía en cada esquina, ¿no? Y es un poco la caricatura de esta idea de que seguridad significa más policía, y más policía pasando la ciudad de forma
patrullaje indiscriminado, en específico. Más allá de tener una dotación adecuada en cantidad de policías, lo que nosotros precisamos es una policía más profesional, con mayor capacidad de investigación, mejor preparada y mejor organizada. Y en ese sentido, la incorporación de militares operaría justamente en el sentido contrario. Es lo contrario de lo que precisamos. ¿Por qué? Porque los militares están despreparados para las tareas de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Su función es otra, es la seguridad nacional, su fin es otra, es abatir al enemigo. Y esto además no solamente implica que no están preparados, sino que implicaría unos problemas de coordinación interinstitucional, porque estos agentes dependerían administrativamente del Ministerio de Defensa, operativamente del Ministerio del Interior, y traería mucho más ruido que soluciones. Incluso si en Uruguay necesitáramos más policías, que en principio no es el caso, es mucho mejor idea formar policías desde cero que trasladar militares del Ministerio de Defensa. Nos daría el mismo trabajo, no ahorraríamos tiempo, no ahorraríamos plata. Y la lógica, como nos decía Luis Eduardo, la lógica nos lleva a suponer, creo que razonablemente, de que esos militares no están ociosos en los cuarteles y están desempeñando funciones importantes para la defensa de la patria, ¿no? Entonces, retirarnos de efectivos, en principio, implicaría quitarle recursos importantes al Ministerio de Defensa. Por último, tenemos unas cuantas experiencias regionales negativas vinculadas a la incorporación de militares a tareas de seguridad interna. Estas experiencias en diferentes países, tenemos el caso durante el gobierno de Calderón en México, tenemos el caso en Venezuela recientemente con los operativos para la liberación del pueblo, tenemos Río de Janeiro con la intervención federal del año pasado. Todas estas experiencias coinciden en algunos resultados, que es el aumento de las detenciones arbitrarias, de las desapariciones, de las ejecuciones sumarias, de los homicidios en general. No digo que eso vaya a pasar necesariamente en Uruguay, pero es la experiencia que tenemos a la vista en la región, de países más o menos parecidos a los nuestros, y deberíamos preocuparnos con este tipo de cosas. No solamente hay problemas de aumento de la violencia con incorporación de militares, sino problemas de diferente tipo. Piensen que un militar, por ejemplo, que abusa de la función, responde a la justicia militar y no a la justicia común, entonces se generan un montón de ruidos y de emergentes, de efectos emergentes, que son justamente los contrarios a los que se quieren lograr, que generan más seguridad. Después, la reforma tiene dos medidas que implican en concreto un aumento de las penas, ¿sí? Una de ellas es eliminar los beneficios liberatorios, salidas anticipadas, etc., a las personas privadas de libertad para una serie de delitos graves. ¿Qué podemos decir al respecto? Esta medida para mí sería un tiro en el pie tremendo para Uruguay. Bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir, primero, que la cárcel en Uruguay hoy es parte del problema de la seguridad y no parte de la solución. Tenemos también, luego de Brasil, la mayor tasa de prisionerización, que son los presos cada 100.000 habitantes, la medida que se usa para comparar los países de Sudamérica. O sea, somos el segundo país de Sudamérica que más mete en cana a la gente. Y la tendencia, para variar, en los últimos años ha sido el aumento. Nada, esto nos está trayendo alegría, ¿no? Y eso se debe a dos razones: a que estamos enviando más gente a prisión y a que las estamos encerrando por más tiempo, porque también ha habido un aumento en las penas durante los últimos años, empezando por aquellos 2000 y los programas sobre ciudadanos, en fin. Y producimos hoy en día con este bello sistema más de un 60% de reincidencia carcelaria. O sea, el producto de toda esta inversión es más de un 60% de reincidencia. Hay quienes dicen que siendo más duros con las penas vamos a disuadir, a aumentar los costos y a disuadir de que se cometan nuevos delitos. Esto va en contra de toda la evidencia internacional, que indica que un aumento marginal de la severidad, como sería que implicaría que la gente, en vez de salir a los 15 años por buena conducta, por trabajo por estudio, salga a los 20. O sea, estamos hablando de un aumento marginal en la incapacitación de los ofensores para algunos delitos. Toda la evidencia muestra de que esto no mueve la aguja de la disuasión. El efecto sería básicamente incapacitación. La incapacitación, ¿qué es? Es que mientras están adentro no cometen nuevos delitos, ¿sí? Sería una incapacitación marginal, un aumento adicional de la incapacitación. Como decía también, creo que está Luis Eduardo, esta incapacitación es relativa porque las cárceles son lugares donde se cometen actos de violencia y crímenes, y además porque las cárceles
cada vez más son centros de operaciones para la delincuencia que funciona afuera. Y, en fin, en definitiva, ¿qué conseguiríamos incapacitando a la gente por más tiempo, a estos ofensores por más tiempo? Bueno, contribuiríamos a aumentar la población privada de libertad, porque en vez de 15 años estas personas van a estar 20, por ejemplo. Esto que sería terrible, que es al eliminar los beneficios liberatorios, retiramos uno de los pocos incentivos para que las personas que están privadas de libertad tengan buena conducta e intenten trabajar, estudiar en prisión. O sea, estos beneficios liberatorios no se otorgan indiscriminadamente a todo el mundo. Se otorgan a las personas que se juzgan, tienen buena conducta y invierten su tiempo en trabajo, estudio. Entonces, se retiraría con esto un incentivo para portarse bien dentro de la prisión, como progreso. Y bueno, expondríamos a esta gente durante más tiempo a más factores criminógenos, reduciendo por último las posibilidades, cualquier posibilidad de reintegración en el mundo laboral, educativo y familiar después de 20 años en estas condiciones, sin incentivos para hacer nada más que mirar el techo. Obviamente creo que comprometemos cualquier mínima posibilidad de rehabilitación. Y por último, en términos de impacto, esta incapacitación adicional sobre la seguridad pública, incluso en el supuesto de que tuviera un impacto, hay evidencia que cuestiona esta idea, solo lo veríamos el resultado dentro de 15 a 20 años, porque estamos hablando de que esta gente que ahora entre por estos delitos, en vez de salir a los 15, va a salir a los 20. Entonces, más allá de que la evidencia muestra de que esto no tendría un impacto positivo, si suponemos que sí lo tiene, solo lo vamos a ver dentro de varios años. Entonces, esta medida no viene a resolver de ninguna manera, bajo los imperativos de la lógica, los problemas de seguridad que tenemos hoy y la urgencia que, según los promotores, tenemos hoy. Una segunda medida que tiene que ver también, que promueve la incapacitación, es la cadena perpetua revisable. Y lo que se propone con esta medida es que quienes hayan cometido delitos graves permanezcan 30 años recluidos y recién ahí un cuerpo asesor va a demostrar, en base a un análisis de su rehabilitación, van a decir si esas personas pueden recuperar la libertad o no. Pues nuevamente es una medida que solamente puede pretender incapacitación y, a pesar de que esto existe en algunos países, es una medida muy controversial desde el punto de vista normativo. Ahora vamos a ir a eso. Pero de vuelta, como en el caso anterior, esta medida solamente tendría impacto si fuera efectiva luego de décadas, porque implicaría que después de 30 años una persona fue evaluada por un cuerpo asesor, se consideró que no estaba rehabilitada y se quedaba en prisión. O sea que el impacto de esto tendría un delay de 30 años, para empezar. Y segundo, que cubre, por la propia normativa propuesta, un conjunto muy pequeño de hechos. Hablamos de homicidios muy especialmente agravados y violación de menores de edad seguida de homicidio. O sea que es un porcentaje inferior a uno del volumen delictivo y criminal que tenemos en el Uruguay. O sea, sería un impacto minúsculo en el caso de que lo tuviera y que lo veríamos dentro de 30 años. Pero esto además plantea una serie de dilemas normativos. Para empezar, rompe con el principio de que el castigo de un delito es proporcional al daño causado. Ustedes saben que no todos los delitos tienen la misma pena, y eso tiene una lógica que es, en función del daño, tenemos una cantidad de daños de castigo. Y este tipo de iniciativas rompe con esa lógica porque plantea una sentencia indeterminada. No solamente importa el daño que yo generé, sino la evaluación de este cuerpo asesor para que yo sea liberado a un tiempo o a otro. Lo otro un poco planteaba Nidia, los aspectos institucionales. Más allá de la normativa, ¿tenemos hoy en día capacidad institucional y escala de riesgo precisa lo suficiente para decir que una persona no tiene que ser liberada jamás? ¿Hasta qué punto llegamos cerca de, no sé si conocen la serie de Minority Report, ¿no? Estamos evaluando un riesgo de una persona, estamos negándole a esa persona la libertad por un riesgo evaluado con una herramienta que tiene unos niveles de precisión que nunca son completos. Por otro lado, ¿cómo podríamos comprobar que el Estado tomó la decisión equivocada al recluir de por vida a un individuo? Porque claro, si nosotros lo soltamos y reincide, podemos decir, bueno, nos equivocamos. Pero si no lo soltamos nunca, ¿cómo vamos a saber que nos equivocamos? No tendríamos esa capacidad. ¿Y en qué medida no hay una transferencia de responsabilidades en las funciones de rehabilitación desde el Estado hacia los individuos? Tuvimos al tipo 30 años, le quitamos la libertad, estuvo en manos del Estado. Y a los 30 años, incluso suponiendo que lo podamos evaluar con herramientas precisas, vamos a decir que el señor no se rehabilitó y que por eso tiene que pagarlo él. El Estado no tiene ninguna responsabilidad en esa no rehabilitación. En fin. La última medida
que propone esta reforma tiene que ver con los allanamientos nocturnos. El artículo 11 de la Constitución dice que el lugar es un sagrado inviolable y que de noche nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su jefe. Es una medida que, en fin, es un artículo de la Constitución de 1830, ahí viene en el fondo de la historia. Y la reforma lo que plantea es regular el allanamiento nocturno. La idea de la reforma es, tenemos que habilitar los allanamientos nocturnos, que la policía pueda entrar con la orden de un juez a las casas durante la noche, cuando tenga sospechas de que se están cometiendo delitos, y lo que fundamenta esta idea es que la policía tiene que tener capacidad de cerrar bocas de pasta base, bocas de venta de drogas y combatir el narcotráfico a partir de este tipo de medidas. Darle una herramienta adicional a la policía a partir de este tipo de medidas. Creo que se trata de una medida absolutamente cosmética por dos razones. La primera es que desarticular el tráfico de drogas cerrando bocas es como secar hielo con un pañito, ¿no? O sea, si hay una demanda de drogas generadas en el territorio y si hay una organización narco por detrás, estamos hablando de la boca como el eslabón más vulnerable al final de la cadena en el territorio, que va a ser sustituido a los 3 días de que se cierre esa boca. De cerrar boca para combatir el narcotráfico es una idea que peca de ingenuidad. Y por otro lado, no existen bocas que solamente se puedan allanar durante la noche. Eso no existe. O sea, si la policía, a través de sus equipos de inteligencia policial y de la denuncia de los ciudadanos, identifica que funciona una boca de pasta base en una esquina, la zona se puede acordonar, se puede allanar durante el día, nada impide que el allanamiento sea hecho, las bocas no aparecen y desaparecen por generación espontánea, así que esto no sería un problema. Con todo, esta es la medida más discutible de la reforma, es una medida que está presente en varios países y hay algunos colegas que, a pesar de estar en contra de la reforma como un todo, plantean algunas ventajas de este tipo de medidas. Hay consenso de todas maneras, en general creo, de que esto no mueve para nada la aguja de la seguridad. ¿Qué ventajas se plantean sobre esto? Bueno, la ventaja es sería básicamente deficiencia de los recursos policiales, humanos policiales. Entonces, en vez de tener una zona acordonada y un policía esperando a que amanezca, se podría hacer el allanamiento a cualquier hora. No hay que esperar a la mañana siguiente. Y después hay quienes mencionan también de que tiene la ventaja del factor sorpresa, de que se podría tomar desprevenidos a los presuntos delincuentes y de esa forma tener como una ventaja psicológica al momento de hacer el allanamiento. Desde el punto de vista de las desventajas, que son creo muchas, se apuntan varias cosas. Está el hecho de que es mucho más traumático para las familias afectadas. Estos allanamientos se van a hacer en casas de presuntos delincuentes, ¿no? Las personas son delincuentes hasta que pasan por la justicia. Y en presencia de niños, por ejemplo, un allanamiento nocturno es algo que puede ser mucho más traumático. De noche también tenemos el problema de que hay poco control social sobre el accionado de la policía. O sea, no hay personas, no hay vecinos mirando cómo se comporta la policía al realizar el allanamiento. Entonces reducimos el control informal sobre la acción de la policía. Aumenta también el allanamiento nocturno el riesgo de enfrentamientos y accidentes con arma de fuego. Un vecino se despertó, la policía estaba allanando, pensó que estaban robando, salió a dispararle, un tiro en la oscuridad. O sea, el riesgo de accidentes y de enfrentamientos con arma de fuego es mucho mayor durante la noche. Y por último, una cosa que me parece muy importante, los allanamientos no se van a hacer de forma más o menos aleatoria en la ciudad, se van a hacer en algunos barrios que por otro lado son los que presentan mayores, funcionan como escudos de estos grupos narcotraficantes. Y los allanamientos nocturnos pueden contribuir a aumentar la hostilidad de la policía hacia esas comunidades, ¿sí? Se pueden hostilizar no solamente las familias afectadas, sino las comunidades como un todo. Y esto sería no solamente injusto, en fin, desde el punto de vista de derechos, que por supuesto sí, pero sería también contraproducente desde el punto de vista operativo de la policía. La policía tiene que ponerse a la comunidad de su lado, tiene que aproximarse a la comunidad, tiene que ganarse su confianza, porque es la comunidad la que le va a dar las informaciones de dónde están los problemas y de cómo se pueden enfrentar. Entonces, este tipo de medidas puede terminar hostilizando las relaciones entre la policía y la comunidad, lo que sería contraproducente para la propia policía y no solamente para las comunidades. Bueno, hasta ahí llegué. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras. Ahora vamos a abrir una
qué experiencias se pueden recoger a nivel internacional respecto a la intervención de militares en tareas de seguridad interna. Sobre esto mencionó algo Emiliano recién, pero capaz que si alguien desea ahondar más en este punto. Bien. Después preguntan sobre si sería beneficioso para la solución de los problemas de la violencia social una política de desarme de la población. Luego, sobre la violencia institucional, hay una pregunta específica para Nidia, que es si puede profundizar, si podría profundizar en la noción de violencia institucional y su relación con la reforma. Y a Natalia, si este tema de la violencia institucional está tematizado en los medios y de qué forma es tratar. Y luego tenemos, por la opinión, a cualquiera, sobre la participación público-privada en la construcción de nuevos centros de gestión. Son las que van llegando por ahora. No sé quién desea comentar. Ahí estoy. En primer lugar, me parece muy interesante, hemos omitido hablar de la cuestión de las armas, uno de los elementos que aumenta muchísimo la violencia, evidentemente es la presencia de armas legales e ilegales. Realmente cuando uno trabaja con violencia, en los contextos sobre todo que involucran a niños, a adolescentes, a jóvenes, impacta la facilidad con que se obtienen armas en Uruguay. Muchos estudios han mostrado en el contexto internacional que la presencia de armas solo aumenta los niveles de violencia social, no tiene el efecto de proteger. Por ejemplo, el caso del suicidio, que no hemos tocado tampoco, pero que es uno de los eventos que hoy se ha tematizado muchísimo en el Uruguay, y que en parte tiene mucho que ver también en algunos casos con la presencia y la disposición de armas de fuego en los hogares, concebidos para proteger la vida, pero que en definitiva terminan cumpliendo la función de quitar la vida de quienes la poseen muchas veces, por mal uso, por situaciones o de otros. Así que en este sentido me parece también que este es un debate muy difícil, hay muchas lecturas sobre eso, pero considero que es uno de los debates que también está presente. Respecto de profundizar en la violencia institucional, el concepto de violencia institucional lo que apunta es a tratar de mostrar cómo en algunos casos, por ejemplo, en las instituciones que mayormente he conocido, el sistema de enseñanza, el Ministerio del Interior, existe por parte de quienes poseen una responsabilidad de cuidado del otro, una violencia, un exceso de poder, una atribución que causa un daño a otro y que se manifiesta en distintas esferas. Ese daño en las instituciones educativas es sobre todo un daño que se ejerce por la falta de cuidado o por la evaluación irresponsable o por la atribución de sesgos o por la omisión. En la institución policial está concebido más objetivamente porque hay reglas para la posibilidad del uso de la violencia física en contextos que siempre son muy complejos, ya que la institución policial tiene la delicada tarea de proteger los derechos de aquellos que vulneraron los derechos de otros. Por lo tanto, efectivamente, tiene que ser muy profesional el abordaje para determinar en qué casos se puede utilizar la violencia para resolver una situación. Creo que está claro que las policías más profesionales del mundo son aquellas que evitan de todos los modos posibles llegar al uso de la violencia para resolver situaciones. Por eso me parece que, sobre todo, por ejemplo, en el análisis detallado que traía Emiliano, se observa claramente como un conjunto de medidas más bien parece tender a acentuar la violencia de las instituciones, la violencia que hoy se reconoce que existe en las cárceles, la violencia que se ejerce por parte de la policía o los trastornos que podría traer la introducción del trabajo militar. No estoy diciendo que toda la institución sea violenta, porque eso sería injusto con esas instituciones,
pero sí que existe en todas las sociedades un riesgo de violencia, por ejemplo, por parte de las instituciones represivas, hay que hablar del sistema jurídico, y que, por lo menos en Uruguay, aún hay mucho por desandar el uso de los excesos de poder o el uso de la violencia para resolver el problema de la seguridad por parte de las instituciones. Bueno, respecto al tema de la violencia institucional en los medios, considero que está escasamente tematizada, y cuando está tematizada, cuando sobre todo se tematiza la violencia institucional extrema, que es por ejemplo la situación de que un policía mata a un joven en un barrio pensando que era un delincuente, en ese caso la tematización tiene características particulares, por ejemplo, que ustedes habrán notado. Se intenta, en la utilización del verbo que hace referencia a esa acción del policía de dar muerte al joven en cuestión, se utilizan términos como, por ejemplo, abatió o el joven falleció, ni siquiera abatió, que por lo menos hay un agente, ¿no? Sino que es que el joven falleció, no sabemos quién fue el agente de la acción ni si hubo un agente, porque yo puedo fallecer me viene acá un síncope y me muero y bueno, fallezco también, digamos. Como que falta ahí el agente, es bastante notorio cómo el agente se invisibiliza de la acción. Y después otra característica que también tiene la cobertura de este tipo de episodios cuando se mencionan, porque muchas veces no se mencionan, es que se omite la consulta a fuentes, que en otros casos de noticias policiales sí aparecen, que son las víctimas, ¿no? O los familiares de las víctimas. Nosotros, si matan a una persona que no está rotulado como delincuente en cualquier ámbito, vamos a escuchar a sus familiares, vamos a escuchar a sus amigos, muchas veces los vemos llorar en primer plano, digamos, lamentando su pérdida, y eso genera, más allá de la valoración que uno pueda tener de esas prácticas, demostrar eso, genera empatía, digamos, puede generar indignación también, pero claramente genera una empatía con la víctima y con los familiares de la víctima, que en el caso de un joven abatido por la policía, muchas veces no vemos esas consultas a sus familiares de ese joven que mataron, etcétera, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso de Plef, ¿no? No sé, realmente no, disculpen si cometo una equivocación porque no hago una mirada exhaustiva de todos los medios, no consumo todos los medios, pero yo no vi, digamos, un tratamiento de ese tipo empático, digamos, con la familia de ese joven, más allá de las manifestaciones en otros ámbitos que no son los medios tradicionales masivos. Entonces ahí hay como, digamos, un tratamiento distinto, diferencial de este tipo de fenómenos, pero hay buenas experiencias de buen periodismo respecto a la cobertura de estos casos, sobre todo en Argentina. Hay medios muy buenos, que se llama Crónica Roja, Cosecha Roja, disculpen. Cosecha Roja es un medio muy bueno en Argentina, y después Anfibia también ha hecho buenas coberturas de casos policiales, que bueno, ahí tenemos como un buen periodismo que también, por ejemplo, en el caso de estos chiquilines que mató a la policía, que fue terrible hace poco en una persecución, que en realidad ellos no habían hecho nada, eran menores de edad, y terminó matando a un montón de chiquilines que, como decía, no hicieron nada. En ese caso hubo como unas buenas coberturas por parte de estos medios que mencioné sobre ese episodio, y también incluso de medios tradicionales sobre este caso. Pero creo, en definitiva, que es una violencia que se tematiza poco. Bien, Emiliano, sí. Está divertido eso. Bueno, desarme es una de las discusiones que tenemos que dar, me parece, en vez de estar hablando de esto, tendríamos que estar hablando de desarme. Coincido en líneas generales con lo que planteaba Nidia. Las armas nos dan la ilusión de que nos estamos defendiendo, pero la probabilidad de que esa arma termine siendo usada contra nosotros es mucho más alta de que termine salvándonos de un maleante que entra en nuestro hogar. Y no hay armas del bien y del mal, las armas están en la sociedad, y una arma regular en el ropero de mi casa
si roban mi casa van a robar el arma, así que esa arma va a estar circulando en la sociedad. Entonces, es uno de los temas para debatir con más calma. Una vez pasadas las elecciones espero que haya gente que retome este punto para discutir. No es un tema fácil, pero eso es el principal vector de la violencia letal en América, en el continente americano. 7 de cada 10 homicidios suceden con arma de fuego. Uruguay, que es un país suicida, digamos, tiene tasa de suicidio récord a nivel mundial, también la gente se suicida con arma de fuego, sin hablar de los accidentes, así que también es complejo. En ningún caso nos trae alegrías. Experiencias de militarización de la seguridad pública en América Latina, hay varias, comentaba, sobre todo corresponden a países con mayores niveles de violencia que el nuestro, ¿no? Tuvimos en la presidencia de Calderón en México el famoso crimen, guerra contra las drogas, que terminó haciendo de México lo que es hoy. Cuando hablamos de México pensamos que es un país donde la violencia tiene unos niveles terribles. Eso no fue siempre así. Si ustedes se fijan, en los años 90, la tasa de homicidio de México era superior a la uruguaya, pero la uruguaya estaba entre las más bajas de América Latina, pero ni cerca de ser la más alta de la región. Y la violencia explotó de la mano de la guerra en enfrentamiento al tráfico de drogas a través de las fuerzas militares en México. En Venezuela, bueno, estaba circulando el informe Bachelet, pero ahí la violencia institucional tiene una función política también, de aniquilar al enemigo. Entonces es un contexto diferente, pero de vuelta, las operaciones por la liberación del pueblo, que fueron unos operativos que se implementaron durante mucho tiempo en las principales ciudades de Venezuela, implicaban hacer allanamientos nocturnos y ejecuciones sumarias a cualquier hora, por supuesto, ahí no hay legalidad. Y en Centroamérica tenemos, tanto en El Salvador como en Honduras, la experiencia de políticas de mano dura y de políticas de super mano dura, que también hicieron de El Salvador, Brasil, Jamaica no me interesó, Venezuela, son los países con mayores tasas de calidad policial del mundo. ¿Sí? Así que son ahí, esos países que militarizaron, capaz coincidentemente, son los que tienen mayores tasas de calidad policial. Más recientemente, en Río de Janeiro. Los últimos 6 años viví en Río de Janeiro y eso lo vi, hice una etnografía del proceso de militarización, de que fue en realidad la seguridad fue federalizada, la seguridad depende en Brasil de los estados, y en este caso Río fue intervenido por el gobierno federal, que en aquel momento era de Michel Temer. Hoy lo extrañamos a Michel Temer, le decíamos fuera Temer, pero hoy lo extrañamos bastante, está la triste realidad. Y bueno, Río de Janeiro tuvo también un aumento tremendo de la letalidad policial. 1 de cada 3 homicidios en Río de Janeiro hoy en día sucede en manos de policías. O sea, 1 de cada 3. La policía no solamente no reduce la violencia, no contiene la violencia y la criminalidad, sino que es un actor importantísimo en la producción de violencia. Entonces, bueno, no hay experiencias muy positivas de militarización de la seguridad en América Latina que podamos tomar y que nos generen ilusiones. Sobre los PPP y los centros de reclusión, a nivel internacional hay experiencias buenas y malas. Y sobre nuestra experiencia, retomo con lo que inicié la charla, no sabemos. Nosotros no estamos generando evidencias sobre lo que hacemos, entonces es todo a golpe de... En fin, hacemos cosas y dependiendo de la capacidad que tengan los políticos de presentarlas como exitosas frente a la ciudadanía, esas cosas se implementan, se continúan, se interrumpen, no es en base a evidencias. Lo de las PPP sería un caso para evaluar, para compararlo con otros tipos de cárceles, pero no, la verdad que en el caso de Uruguay no sabemos. Bueno, seguimos. Recuerdo las preguntas que nos quedan. Tal vez una breve que está dirigida, si ya continúa Emiliano, que es acerca de los exdecanos de la Facultad de Derecho que fueron parte de la elaboración del texto de la reforma, como Juan Andrés Ramírez y Alejandro Aval, si no son académicos expertos en el tema, se especifica. Y después,
sobre qué experiencias se pueden recoger a nivel internacional respecto a la intervención de militares en las tareas de seguridad interna. Había un caso particular de Río de Janeiro recién, no sé si alguno o alguna desea ahondar un poco más. Sobre cómo se pueden caracterizar en rasgos generales los modelos exitosos a nivel internacional que lograron disminuir las tasas de criminalidad y violencia, y sobre qué sugieren en términos de la formación. ¿Qué sugieren en términos de formación de los diferentes niveles de la educación, ya sea primaria, secundaria, terciaria, para trabajar los diferentes componentes del problema de la violencia y seguridad, considerando el abordaje desde el lado de la prevención? Yo de repente agrego un par de reflexiones más sobre la pregunta de las experiencias de la militarización. No voy a repetir las ideas que ya manejaba Emiliano sobre la nefasta experiencia del Río de Janeiro, de la participación de militares, la experiencia en México, en Colombia, en Venezuela, porque eso ya es sumamente conocido. Pero yo creo que hay un aspecto que hay que considerar, y es que darle funciones de seguridad a los militares me parece que tiene varios aspectos negativos para los propios militares. En primer lugar, afecta, se quiere, lo que es la vocación militar, aquellas personas que abrazan la carrera militar con la vocación de desarrollar estrategias defensivas, se preparan para la guerra, la idea de la defensa nacional. Yo creo que esa persona no está para patrullar la calle, o sea, esa no es la vocación inicial por el cual, si no directamente, la persona haría la escuela de formación policial y no haría la carrera militar. Yo creo que el vocacional, realmente vocacional, de la carrera militar tiene que ver esta asignación de una función que les extraña como algo sumamente negativo, peyorativo, desconocedor de lo que es un bagaje de conocimiento para el cual la persona se preparó. Hace unos días apareció un reportaje hecho a un alumno, brillante alumno, Luis Suárez, que no es el jugador de fútbol, es un coronel que se acaba de recibir de licenciado en Relaciones Internacionales, en el cual expresaba de que hay distintas versiones, distintas miradas dentro del ejército acerca del rol. Y muchos profesionales del ejército tienen una visión profesionalista, donde dedicarse a tareas como, por ejemplo, atender la marginalidad, pronunciarse sobre aspectos de la política exterior, proponer programas educativos disciplinarios para los niños, no hacen parte de la función profesional de aquella persona que abrazó la carrera de las armas con una finalidad concreta. O sea, eso es una visión del rol militar que no es homogénea, no es compartida por toda la fuerza militar. Yo creo que el combate directo en el delito erosiona también una idea que está muy presente en la autopercepción de los militares, de que en realidad son el último baluarte de los valores más trascendentes de la nación. Cuando esa autopercepción choca con la realidad cotidiana del combate al delito, con el contacto directo con los delincuentes, con los elementos corruptores, evidentemente corruptores. En México hay un dicho que expresa un poco esto, ¿no? No hay general que resista un cañonazo de $1 millón. Entonces, cuando se enfrenta a esa realidad, yo creo que en realidad se está erosionando lo que es la autopercepción de los militares. Pensemos, sin más, con esto termino, el ministro de Defensa Nacional, Gallardi, tuvo que salir a explicar por todos lados de que donde ya están los militares ejerciendo tareas de seguridad, que es la Fuerza Aérea en el aeropuerto y la Armada Nacional en el puerto de Montevideo, las 4,5 toneladas que salieron por el puerto, en realidad no es un problema de la Armada, es el escáner, es la aduana y la falta de coordinación. Bueno, es un manejo, aparece un manejo donde las Fuerzas Armadas no aparecen bien paradas. ¿Sí? Lo mismo en el aeropuerto. El aeropuerto es procesado por cohecho, por corrupción, en efectiva, un funcionario perteneciente a la Fuerza Aérea. Entonces los funcionarios militares
militares que ya tienen asignadas tareas de seguridad en el puerto y en el aeropuerto, entraron en el desgaste de que no hay militar que resista el margen que puede dejar 4 toneladas y media de un cargamento de 1.100 millones, no me sale la cifra, 1.100 millones de dólares salidos del puerto de Montevideo. Esos 1.100 millones es lo que costó Bosnia, que casi nos lleva a una guerra con Argentina. Entonces, cuando se dice que con el allanamiento nocturno se va a combatir el narcotráfico, a mí me cuesta creer que no sea más efectivo los allanamientos diurnos en horario bancario en la ciudad vieja. Tal vez una breve ronda ya para cerrar la actividad con las preguntas que habían quedado. Muy breve, con algún comentario. Bien. Sobre Ramírez, no me voy a pronunciar, yo no vengo a catalogar a la gente, ni mucho menos. Si me preguntan a mí, es un connotado académico, sin duda, pero no es un investigador especializado en los temas. O sea, su función no es, creo yo, de pronto les puede decir otra cosa, o puede entrar en el SNI, no sé. No me parece un tema muy relevante, pero me parece que él no se dedica a producir conocimiento sobre este tema. No es una crítica, ¿no? Simplemente se dedica a otras cosas, y yo no me dedico a la mayor parte de las cosas que existen en el mundo, así que, bueno. Mi sincera respuesta es esa. Si él cree que sí, me parece excelente. En relación a hablar de las políticas de prevención, bueno, la idea esta de delito, de criminalidad, es una idea muy vaga, ¿no? Porque incluye muchas cosas distintas. Y combatir la criminalidad es ¿qué? Es combatir el delito común, el delito organizado. Dentro del delito común es el robo de celulares, es el femicidio. O sea, dentro de los homicidios, que parece una cosa muy específica, los homicidios, tenemos homicidios que se deben al accionar de la policía, hablamos, tenemos femicidios, tenemos problemas de convivencia entre vecinos, tenemos homicidios que son producto de un robo violento. O sea, combatir el delito es una idea muy abarcativa, y que a la hora de trabajar el combate del delito, la mayor parte de las veces lo que tenemos es que afinar bastante más la mira y tomar medidas más específicas. Es importante, sí, igual, de cualquier manera, destacar, preguntaban por las experiencias internacionales, es muy importante destacar de que son promisorias, digamos, los enfoques multiagenciales de la seguridad, ¿sí? Hay que salir de la cajita de que la seguridad es un tema de policías. Hacemos seguridad al momento de hacer planificación urbana, al momento de poner luces en la calle, al momento de pensar dónde van a estar ubicadas las paradas de los ómnibus. Hacemos seguridad con la política educativa, ¿sí? Mejorando el clima escolar, también teniendo docentes entrenados para que identifiquen, por ejemplo, agresiones sexuales que están sufriendo los niños y que puedan canalizar eso institucionalmente. Hacemos seguridad con las políticas de trabajo, especialmente de trabajo juvenil. Entonces, desde la dimensión educación, desde la dimensión salud, desde la dimensión trabajo, desde la dimensión planificación urbana, hay un conjunto de componentes que son importantes a la hora de pensar en términos de seguridad y de implementar programas más integrales sobre la política. Bueno, yo le dejo a Nidia porque ya dije todo lo que tenía para decir. Bueno, me es muy difícil porque en realidad hay muchas cosas que quisiera decir. Sería volver a abrir un debate, pero me parece importante que recordar siempre que las instituciones tienen al interior actores que tienen sentidos contrapuestos respecto del trabajo de la institución. Me parece que la situación del Uruguay, al igual que los países de América Latina, es una situación difícil para pensar nuevas políticas de seguridad. La mayoría del discurso social que circula omite los fenómenos de la corrupción, de los que se habló aquí. No hay delito ni tráfico sin participación en alguna medida de las instituciones jurídicas y de seguridad, porque eso es lo que posibilita el tráfico y eso también es sabido.
Eso no significa colocar bajo sospecha a las instituciones de seguridad, porque hay en ellas actores que están luchando contra la corrupción, con el tráfico, por una mejora de ese sentido. Me parece que esta reforma, de ser aprobada, inclinaría la balanza hacia las medidas que van a acentuar el uso de la violencia institucional y van a disminuir las tendencias hacia la construcción de una política progresista de seguridad. Lo que tenemos a favor para discutir es mucha evidencia empírica respecto de este tipo de políticas de seguridad, muy poca evidencia empírica para sustentar modelos alternativos de seguridad humana elaborados en construcción con la comunidad, porque efectivamente es muy difícil a nivel mundial implementarlos. Sí hay mucha evidencia a favor de la idea de que la prevención, tanto de las instituciones como la prevención social, la escolarización es un factor que disminuye la violencia social, la disminuye. Entonces, por hablar solo de un elemento, que las políticas sociales, bien hechas, evidentemente, tenemos problemas de evaluación, disminuyen la violencia social. Y me parece que la reforma omite discursivamente muchos elementos que explican la violencia social, en lo social y en las instituciones, e inclinaría la balanza hacia unos sentidos posibles, eliminando otros que creo que existen en Uruguay y se pueden consolidar. Esa es un poco mi idea. Gracias. Bueno, entonces agradecemos al panel por los aportes vertidos de sus disciplinas. Agradecemos también a cada uno de ustedes por haber venido. Esperemos que haya sido un aporte desde la universidad para el debate ciudadano. Les recordamos también que la actividad de hoy va a estar subida en el canal de YouTube de la OELAR más adelante. Y eso es todo. Muy buenas noches.